epidemias que no son muy frecuentes. Y además teníamos que ver el tema del coronavirus que ustedes habían pedido. Eso lo vamos a hacer mañana para ver con mucho detalle acerca de eso. Y el día jueves y el día viernes nos vamos a dedicar netamente a las exposiciones de ustedes y más el fin de semana van a tener un examen que es el examen final. Ahora necesito que hagan grupos de a cuántos, 8 son en total, ¿no es cierto? Entonces grupos de 4 personas, grupos. 9, doctor. Uno de 5 y uno de 4, supongo. Ya, entonces hagan un grupo de 5 y otros de 4. ¿Tienen hechos los grupos? Sí, doctor, la anterior, con el dote teníamos ya grupos determinados y creo que vamos a hacer lo mismo. No sé qué dicen mis compañeros. Sí, podríamos mantener los grupos para agilizarlo ya. Bueno, entonces si vamos a mantener los grupos está muy bien. Tenemos 2 temas que van a presentar ustedes referentes a la patología de colon. Uno de esos temas es obstrucción intestinal baja y el otro tema es patología inflamatoria de colon. Entonces, ¿cuál quieren ustedes que sea el primer tema en exponerse? El día jueves sería el primer tema y el viernes el segundo tema. Bueno, lo haremos entonces democrático. Vamos a ir votando uno por uno. Angélica. Doctor, yo creo que obstrucción intestinal baja estaría bien para empezar. Bien, obstrucción intestinal. Fernando. Sí, doctor, concuerdo con mi compañera. Obstrucción intestinal baja, podríamos comenzar. Bien, Henry. Igual, doctor, me sumo a mis compañeros. Muy bien. Lothar. Sí, doctor, está bien, concuerdo con todos. Bien, Rafael. También, doctor, el mismo tema. Bueno, entonces ya son mayoría. Obstrucción intestinal baja entonces darían el día jueves y el día viernes darían patología inflamatoria de colon. Ahora necesito un representante de cada grupo. ¿Quién va a ser el representante del primer grupo? O de un grupo en realidad, no es aquí primero ni segundo. De un grupo. Yo voy a ser representante del primer grupo. Bien, Silvia va a ser representante de un grupo. ¿Y del otro grupo? Yo voy a ser del segundo grupo, doctor. Muy bien, Yamile va a ser del otro grupo. Entonces, yo tengo en mis manos 2 bolos. ¿Ya? Aquí hay un tema y aquí está el otro tema. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sortear quiénes van a exponer el primer tema y quién es el segundo. ¿No es cierto? Ya sabemos que obstrucción intestinal baja es el primer tema. Entonces, los que les toque esa patología, pues ese grupo va a exponer el jueves y el otro expondrá el día viernes. ¿Ya? Entonces, ahora tengo un tema en cada mano. No sé quién quiere escoger primero, Silvia o Yamile. Izquierda, doctor, yo. Izquierda, dice Yamile. ¿Ya? Entonces Silvia le queda el de la derecha. Este es el lado izquierdo, ¿no? El izquierdo mío. Entonces vamos a abrir el izquierdo mío, ¿ya? Para que todo quede bajo normas de la ASFI y demás. Vamos a hacer lo más transparentes que se pueda, ¿ya? Entonces, este es el tema. Entonces, obstrucción intestinal baja
van a exponer el día jueves. Por lo tanto, el grupo de Yamile expone eso. Y este es el segundo tema que, para razones también de transparencia, lo vamos a abrir. Y este es el tema. Vamos atrás, creo. Ahí. Patología inflamatoria de colon. ¿Ya? El grupo de Silvia, entonces, el viernes va a exponer patología inflamatoria de colon, y el de Yamile el jueves, obstrucción intestinal baja. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. está bien. Sí, doctor, está bien. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar en lo que estábamos viendo, el tema de hernias, ¿no es cierto? Espero que no hayan olvidado hernias. ¿Llevaron en teoría? Todavía no. Todavía, doctor, no estamos llevando en la teórica. Todavía no están llevando. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver el tema de hernias ventrales y algunas hernias inusuales. ¿Qué entienden ustedes cuando escuchan hablar de hernias ventrales? ¿A qué se referirá ese término? Que se sitúa en la pared anterior, doctor. Bien, que se sitúa en la pared anterior. ¿Qué más? ¿Debería ser una hernia abdominal, no, doctor? ¿Perdón? Que llegaría a ser una hernia abdominal en este caso, doctor. Sí, son hernias abdominales específicamente, pero que entenderían por hernias ventrales. Ya nos ha dicho algo su compañero de que se sitúan en la pared abdominal. ¿Qué más? Sí, doctor, el hecho de que se sitúan a nivel del vientre, en la pared anterior del abdomen, y podría ser, como dijo mi compañero, a nivel, o sea, hernias abdominales, como por ejemplo las hernias umbilicales. También habría hernias de localización en la pared lateral, doctor. Como si no me equivoco, las hernias lumbares en este caso. Sí, las hernias lumbares son hernias posteriores, ¿no? A través de dos triángulos que vamos a ver en un ratito más. Bueno, cuando hablamos de hernias ventrales, nos referimos a las hernias que salen en la línea alba, ¿ya? Las hernias que salen en la línea media, si ustedes quieren, en el abdomen, ¿ya? Entonces, hernias que salen en la línea alba se llaman hernias ventrales, ¿ya? De ellas ejemplos tenemos la hernia umbilical, porque acuérdense, está en la línea media, tanto supra e infraumbilical. Las hernias que salen entre el ombligo y el apéndice sifoides en la línea media se llaman hernias epigástricas, y estas también pertenecen a las hernias ventrales. Y las hernias que salen entre el ombligo y el pubis se llaman hernias hipogástricas, y estas también forman parte de las hernias ventrales, ¿ya? Hay otras hernias que salen también en la pared anterior del abdomen, por ejemplo, las hernias de Spiegel, que salen por el borde externo o borde lateral de los músculos rectos. Esas no son hernias ventrales porque no están en la línea media, aunque también son parte de la pared anterior del abdomen, ¿ya? Y después hay otras hernias como las incisionales, que depende de dónde sea la incisión. Puede ser Mahbarner, Rock Davis, incisión de Kocher, etcétera. También son susceptibles a hacer hernias en el futuro, ¿no? Y después vamos a ver las hernias que son más raras, como las hernias, por ejemplo, lumbares o de la pared posterior, o las hernias perineales, las hernias ciáticas, etcétera, que no son muy frecuentes. Entonces, las hernias que salen en la línea media o línea alba son hernias ventrales. Entonces, tenemos que recordar cómo está formado esa aponeurosis de los músculos rectos del abdomen cuando hablamos de hernias ventrales. Fíjense
tiene una conformación diferente desde el ombligo hacia arriba o desde el ombligo hacia abajo, específicamente a unos 2 o 3 centímetros por debajo del ombligo, donde está el arco semilunar de Douglas. De ahí hacia abajo la conformación es diferente en relación sobre todo a las aponeurosis que van a rodear a estos músculos rectos del abdomen. Entonces, si vemos en esta gráfica, vemos los músculos rectos. Ustedes saben que los músculos rectos van desde el pubis hasta la apéndice sifoides. Estos músculos no tienen aponeurosis propia. La aponeurosis está dada por los músculos vecinos que van a envolver o rodear más bien a estos músculos, y es así que se va a formar su aponeurosis de estos rectos, ¿no? Y este nos va a dar la resistencia natural en la pared abdominal, y este es el plano aponeurótico que evita que salgan las hernias. Entonces, por una parte tenemos los músculos rectos en la parte media, y en la parte lateral tenemos los 3 músculos que ya habíamos visto en las clases pasadas, como es el oblicuo externo, el oblicuo interno y el músculo transverso, ¿no? Y habíamos visto también, si ustedes recuerdan, que los planos venían desde la piel. Esta es la piel, aquí está el tejido celular subcutáneo. Habíamos dicho que aquí hay 2 pseudofascias, 2 fascias que no eran reales, la fascia de Campbell y la fascia de Scarpa, ¿no es cierto?, que eran nada más que engrosamientos de este tejido celular subcutáneo. Después está, como habíamos dicho, los 3 grupos musculares en la parte lateral: oblicuo externo, oblicuo interno y transverso. Debajo de estos músculos está, habíamos dicho, la fascia transversalis, que está. Debajo de esa fascia transversalis está la grasa preperitoneal, que ahí habíamos visto en algunos técnicas, por ejemplo, en las técnicas laparoscópicas de la reparación de una hernia inguinal o crural. Este es el espacio, decíamos, donde tenemos que ingresar y donde se va a colocar la malla. Y finalmente, más hacia la parte profunda, está el peritoneo parietal, ¿no es cierto? Así está formado nuestra pared abdominal. Ahora bien, fíjense que del ombligo hacia arriba, la aponeurosis del músculo oblicuo externo, que es el más superficial, pasa por delante de los rectos anteriores y se entrelaza con las fibras del lado opuesto, formando la línea alba, ¿no?, o el rafe medio también, ¿ya? Entonces, la aponeurosis del músculo oblicuo externo pasa netamente por delante del ombligo hacia arriba, repito, por delante de los rectos del abdomen. La aponeurosis del oblicuo interno, o oblicuo medio, fíjense que se divide en 2 hojas, ¿no? Cuando llega al borde externo del recto anterior del abdomen, esta aponeurosis se divide en 2 hojas, una hoja anterior y otra hoja posterior. Y ambas hojas rodean, así como están viendo, al músculo recto anterior del abdomen y se entrelazan con las del lado opuesto para también formar parte de la línea alba o línea media. Y finalmente, fíjense el músculo transverso, que es el más profundo. Habíamos dicho, la aponeurosis pasa enteramente por detrás de estos músculos rectos abdominales. Entonces, así está conformado la vaina aponeurótica de los rectos desde el ombligo hacia arriba, hacia el apéndice sifoides. ¿Ya? Esta es la conformación. ¿Qué sucede desde el ombligo hacia abajo o desde el arco semilunar de Douglas específicamente hacia abajo? Fíjense que las 3 aponeurosis, tanto del oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso, las 3 pasan por delante de los músculos rectos del abdomen y se entrelazan con las del lado opuesto entre los 2 músculos, así como en la parte superior. Pero fíjense que todas pasan por delante, de manera que por detrás de estos músculos rectos solamente está formado, como están viendo, por la fascia transversalis, por una parte, por la grasa preperitoneal y por el peritoneo parietal. Esto hace, fíjense, esta conformación anatómica así descrita, hace que esta zona sea más susceptible a salir hernias, la parte infraumbilical, en relación a la supraumbilical, que está, si vale el término, más reforzado en la pared misma, ¿no? Entonces, fíjense que en la parte inferior está más débil la región posterior de los rectos y por lo tanto el riesgo de que haya una hernia es mayor en este tipo de localización, ¿no? Principalmente las hernias hipogástricas son hernias incisionales. Hay muchas cirugías en las que se hace un abordaje a través de la línea media, es decir, incisiones medias infraumbilicales, y en esa incisión, fíjense que se corta la piel, tejido celular subcutáneo, el plano aponeurótico, que es uno solo, ¿no? A este nivel las aponeurosis se unen formando un solo plano aponeurótico,
y después estaría nada más que la fascia transversalis, la grasa preperitoneal y el peritoneo parietal. Entonces, en relación al diagnóstico de las hernias, pues como ya habíamos visto antes, es relativamente sencillo. Se debe hacer una buena anamnesis y un buen examen físico. Y en el diagnóstico mismo, pues el paciente en la anamnesis nos va a decir que tiene una masa de consistencia blanda, que era muy pequeña y que con el transcurso del tiempo ha ido aumentando de tamaño y que puede tornarse dolorosa, sobre todo si el paciente hace esfuerzos físicos, ¿no? Y en algunos casos el paciente refiere que protruye la masa y que él con maniobras digitales, con maniobras manuales, seduce y con eso generalmente calma el dolor también. A veces estas hernias pueden contener intestino delgado y entonces también puede acompañarse de dificultad para la eliminación de gases y además de distensión abdominal que cuando se reduce mejora completamente el cuadro generalmente. Con esta anamnesis ustedes ya pueden sospechar a que el paciente estuviera cursando con una hernia, ¿no es cierto? Lo siguiente es ver la localización, hacer estudios complementarios para saber las hernias. Bueno, las hernias umbilicales son hernias que salen, como su nombre dice, por el ombligo, ¿no es cierto? El ombligo, si ustedes recuerdan, es una cicatriz natural y por ahí salen. Hay que diferenciar una hernia umbilical de la hernia umbilical del lactante, que es congénita, a la hernia umbilical adquirida, ¿no es cierto? La hernia umbilical del lactante, que decíamos es congénita, se presenta en muchos niños cuando nacen, sobre todo en los primeros meses, ¿ya? Esta es una hernia que tiene un bajo porcentaje de complicaciones. Es muy raro que haya una asa de intestino que ingrese a esta hernia congénita o del lactante y que produzca obstrucción intestinal, o peor, que haya una isquemia de ese contenido y sea una hernia estrangulada. Es muy raro, muy poco frecuente. Por lo tanto, el tratamiento quirúrgico en las hernias umbilicales congénitas o del lactante se difiere. ¿Hasta qué tiempo ustedes pudieran esperar antes de operar a un paciente con una hernia umbilical del lactante o congénita? Oh, no sabría. ¿Hasta qué tiempo creen que se puede esperar antes de operar? A ver qué nos dice Fernando. Doctor, bueno, tengo entendido de que a los lactantes, bueno, a los recién nacidos se les toma un plazo en cualquier operación. Yo creo que unos 6 meses, doctor, no estoy muy al tanto de esto. Bueno, 6 meses, nos dice Fernando. ¿Qué nos dice Angélica? Doctor, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que por algún lado vi de que era hasta los 2 años. Bien, Angélica dice hasta los 2 años. Henry, ¿tú qué opinas? Doctor, yo revisé que era, si es espontáneo, se tenía que esperar hasta los 2 a 3 años, creo. Bien, 2 a 3 años. Lota. Yo leí, doctor, que se puede esperar hasta los 4 años, porque ya después puede hasta aparecer un estrangulamiento del mismo intestino. Bien, hasta los 4 años, dice Lota. Rafael. Doctor, hasta los 2 años, por lo que todavía se espera para antes de hacer una cirugía. Hasta los 2 años, dice Rafael. Rocío. Doctor, como dijeron mis compañeros, yo pienso que deberíamos esperar un poco a que se cierre espontáneamente. Yo creo que unos 2 años. O no sabría decir exactamente, doctor. Muy bien, Silvia. Sí, doctor. Yo también concuerdo con la moción de mis compañeros. 2 años, que es un tiempo prudente para esperar a que pueda fortalecerse lo que es la pared abdominal y tal vez la hernia pueda reducirse. Muy bien, Yamile. También concuerdo con mis compañeros, doctor, 2 años. Muy bien. Entonces estamos todos de acuerdo que la hernia del lactante
se debe esperar o diferir el tratamiento hasta los 2 años. No todas las hernias, fíjense que se puede diferir o postergar la cirugía, ya que en algunas pues el riesgo de complicaciones es mayor. Por ejemplo, unas hernias inguinales. Una hernia inguinal generalmente puede estrangularse en cualquier momento y esa es una urgencia quirúrgica, ¿no? Por eso se dice que, por ejemplo, las hernias inguinales se operan cuando se diagnostican, ¿no? Independientemente un poco de la edad que pueda tener el lactante en este caso. Si diagnostican a los 6 meses u 8 meses, ese es el tiempo en el que debería operarse una hernia inguinal. No ocurre lo mismo con la hernia umbilical, que ya habíamos visto que nos damos un plazo generalmente de 2 años. Este es el tiempo en el que la mayoría de las hernias congénitas se cierran y no requieren otro procedimiento. Si es que no se cerró hasta los 2 años, fíjense que no se opera inmediatamente, sino que nos damos otro lapso, generalmente los 2 años más, y en ese tiempo pudiera cerrarse. Y si es que no se cerró, pues hasta los 4 años, generalmente ese es el tiempo en el que ya debe uno pensar en hacer herniografias, ¿no? Acuérdense que en niños, como están en etapa de crecimiento, no se hace hernioplastía, no se deja la malla porque la malla no crece, ¿no es cierto? Crece el niño, pero no la malla. Entonces se hace solamente técnicas de herniografia, ya hernioplastía solamente en los adultos. Esa es una hernia entonces de un poco de diferente evolución. La mayoría evoluciona bien porque no requiere ningún tratamiento quirúrgico, se cierra solito hasta los 2 años. Y bueno, hay un bajo porcentaje que sí van a requerir un tratamiento quirúrgico. Pero las otras hernias, sobre todo las hernias congénitas, como la hernia umbilical, deben operarse, ¿ya? Ahora, la hernia umbilical adquirida se refiere cuando esta cicatriz ya se cerró, pero con el tiempo se volvió a abrir. Ya a eso se refiere la hernia umbilical adquirida. Ocurre con cierta frecuencia en las mujeres en embarazo, porque la distensión de la pared abdominal predispone a que se abra el orificio umbilical que ya estaba cerrado y entonces protruya una hernia. Por eso les digo, es relativamente frecuente ver a mujeres en embarazo, sobre todo en el segundo y tercer trimestre de embarazo, tener hernias, ¿no es cierto? Hernias umbilicales que, así como están viendo en la imagen, aparecen ser pequeñas, pero si es que no hay un tratamiento o si la paciente no se hace un tratamiento, esto va a ir creciendo y puede tornarse incluso en las hernias con pérdida de derecho a domicilio, ¿no? Entonces, es un aspecto importante que se debe tomar en cuenta. Y el diagnóstico pues se hace en base sobre todo a la clínica, la anamnesis que nos ayuda mucho, y el examen físico, donde ustedes van a ver que protruye una masa cuando la paciente o el paciente hace la maniobra de Valsalva, ¿no? Entonces, si ustedes le piden al paciente que haga una fuerza, que haga la maniobra de Valsalva, seguramente va a protruir, ¿no? Después ustedes, al hacer la exploración física, reducirán eso y verán si es coercible, si es incoercible, si no es reducible, verán si está encarcerada o si presenta datos de estrangulación. Si es que tenemos alguna duda, no siempre es evidente esto. Fíjense que hay pacientes que son, por ejemplo, obesos u obesas. En esos casos es más difícil hacer el diagnóstico porque la hernia puede ser muy pequeña, pero el pánico adiposo es tan grande que evita que se forme, ¿no? La mayoría de los pacientes refiere dolor cuando hacen esfuerzo físico y eso nos debe orientar hacia el diagnóstico también de una hernia. En esos casos donde el diagnóstico no sea tan fácil, generalmente utilizamos como método de apoyo la ecografía de partes blandas. La ecografía va a ver en realidad la indemnidad del plano aponeurótico y cuando encuentre soluciones de continuidad en ese plano, eso es compatible con una hernia, ¿ya? Y también podemos pedir una tomografía, aunque ustedes ya saben que si el paciente es muy obeso, la tomografía no va a ser posible realizarse, ¿no? Entonces, a veces con una ecografía, sin embargo, basta. Bien, ¿cuál es el tratamiento de una hernia umbilical? Como todas las hernias, el tratamiento es quirúrgico. Ahora bien, ¿ustedes recuerdan alguna técnica de herniografia para la hernia umbilical? De acuerdo a sus estudios en técnica quirúrgica. No recuerdo. ¿Llevaron en técnica hernias umbilicales? Sí.
Yo solo recuerdo, si no me equivoco, la técnica de Mayo, doctor, pero no sé muy bien cómo realizar, por así decir, ni teórica, nunca lo vi. Muy bien, la técnica de Mayo, está perfecto. ¿Y en qué consiste la técnica de Mayo? ¿Quién se acuerda? No. No sé. Esa técnica de Mayo también se llama chaleco pantalón. Como llegaría a ser si no me equivoco, es cuando tenemos que, como es contención esta técnica, tendríamos que abordar los bordes, ¿no? De lo que es ¿cómo sería no sé cómo explicar, doctor, en mis palabras. Bien, alguien más que le ayude al doctor. Doctor, creo que tenemos que resecar el saco herniario, luego aproximar los bordes. Bueno, primero cerrando el peritoneo y aproximamos bordes. Solo eso me acuerdo, doctor. Es del recto anterior, doctor, ahorita que me acuerdo un poco más. Tenemos que diseccionar, ¿no? Lo que llegaría a ser ese saco herniario, y posteriormente a la disección del recto anterior del abdomen, y para tener facilidad, ¿no? Una abertura de lo que sería la vaina de los rectos y todo eso. Y, a ver, no sé, alguien más, chicos, a ver, tal vez, por favor. Y por lo que recuerdo, hay que reseccionar el saco herniario y cuando se reduce la hernia, se cierra el peritoneo y se hace la rafia de los bordes para cerrar completamente la hernia. Con lo que dijeron mis compañeros, o sea, esta técnica se basa en poner la hoja aponeurótica, o sea, cerrar la hoja aponeurótica, pero solapándola del borde superior sobre el borde inferior. Y eso es lo que me acuerdo. Doctor, no escuchamos. Disculpe, doctor, no sé. Hola, ¿se escucha? Ahora sí, doctor, después se le escucha. Oh, ya. Bueno, problemas técnicos con el equipo de audio, entonces. Bien, se escucha, ¿no es cierto? Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, decíamos entonces que cuando la hernia es en el nivel del ombligo, cuando la hernia es umbilical,
lo que se debe hacer es hacer una incisión arciforme, ¿no es cierto? Y la incisión arciforme es una incisión transversa alrededor del ombligo, así como están viendo. Se corta igual el tejido celular subcutáneo, y lo que están viendo, decíamos, es el plano aponeurótico, ¿no es cierto? Aquí está la unión, esta es la unión de las tres hojas aponeuróticas. Acuérdense, el oblicuo externo, interno y transverso emiten hojas hasta la línea media, y esas hojas aponeuróticas se unen formando una sola aponeurosis, ¿no? Este es el plano aponeurótico anterior, si ustedes quieren. Aquí se ve parte de los músculos rectos anteriores del abdomen, y aquí estaría el ombligo, ¿ya? Esta técnica de Mayo consiste en plicar la hoja aponeurótica superior sobre la hoja aponeurótica inferior, es decir, se superpone, en otras palabras, esta hoja superior sobre la hoja inferior. De manera que con estos puntos de colchonero, ¿no? Si ustedes recuerdan, fíjense, la aguja entra por aquí, llega hasta aquí, ingresa hacia abajo, sale por aquí, y luego la aguja vuelve a salir por aquí. Y cuando nosotros estiremos estos hilos, cuando vayamos a alarlos, esta parte va a quedar sobre esto. Y entonces, fíjense, de este nudo, ¿no es cierto?, que va a quedar esto, decimos, sobre esto, de este nudo, toda esta parte va a quedar aquí abajo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos plicado, ¿no? O sea, imbricado, si quieren, la hoja superior sobre la hoja inferior, ¿no es cierto? Hemos hecho avanzar esta hoja hasta aquí abajo, ¿no? Y esto, para que no quede suelto, se coloca igual puntos a este nivel. Esa es la técnica Mayo. Se llama chaleco pantalón porque hacemos de cuenta que esto sería la hoja superior y el pantalón sería la hoja inferior, ¿no es cierto? El chaleco siempre va encima del pantalón, por eso es chaleco pantalón. No creo que vean a alguien vestirse con el chaleco dentro del pantalón, ¿no es cierto? Eso no es así como debe vestirse, ¿ya? Esa es la técnica de Mayo, una imbricación o plicatura de la hoja superior sobre la hoja inferior. Hay otra técnica que se llama la técnica de seno, ¿no es cierto? La técnica de seno, que es diferente a la técnica de Mayo en un sentido totalmente opuesto. Es decir, en la técnica de seno, con Z, repito, la técnica de seno, lo que se hace es plicar o imbricar la hoja inferior sobre la hoja superior. Entonces se pone, fíjense, los mismos puntos, la misma situación, solo que la hoja inferior de este plano aponeurótico, aquí estaba el ombligo, acuérdense, y aquí estaba el saco de la hernia, esta hoja inferior avanza hacia la parte superior. Existe una plicatura o imbricación de la hoja inferior sobre la hoja superior. Esta técnica de seno se llama también camisa pantalón, porque se entiende que esta sería la hoja superior y el pantalón sería la hoja inferior. Normalmente, clásicamente, si ustedes quieren, el pantalón siempre va encima de la camisa. La hoja inferior va encima de la hoja superior, ¿ya? Ha cambiado un poco la moda hoy en día y vemos gente que la camisa va por fuera del pantalón, ¿cierto? Pero eso no es lo que se usaba antes, ¿ya? Bueno, vamos a ver entonces ahora un video, no de una técnica de Mayo ni de seno, sino una técnica de reparación de la hernia umbilical. Fíjense que en esa técnica que vamos a ver ahorita, lo que se hace es primero hacer el tratamiento del contenido del saco, identificar muy bien el saco, abrir, revisar el contenido, y después se hace una sutura simplemente en los bordes mismo de la hoja aponeurótica abierta. Entonces, esta es una hernia umbilical, fíjense, una hernia bastante grande, y se hace una incisión. No es necesario resecar arciformemente cuando la hernia es más o menos así. Si es muy grande, sí se puede secar, pero en algunos casos como en esto, pues simplemente se puede abrir un lado, el lado superior o el lado inferior, que esté como del cirujano, una incisión transversa, si ustedes quieren, y a partir de ahí se hace la separación del saco herniario de los elementos de la pared misma, es decir, del tejido celular subcutáneo y muchas veces de la piel, ¿no? Cuando la hernia es muy crónica o viene de mucho tiempo, hay un adelgazamiento del tejido celular subcutáneo, de manera que el saco de la hernia finalmente esté en contacto con la piel del paciente. Y en esos casos van a ver, incluso a simple vista, como movimientos peristálticos, si es que la hernia tiene como contenido
el intestino, ¿no? Entonces, fíjense que se ha cortado solamente en semiluna y lo que se está haciendo es separar ahora el tejido subcutáneo del saco mismo de la hernia. Entonces hay que separar, decíamos, el saco, fíjense, el saco de la hernia, y esta es la piel del ombligo, ¿no? Una hernia que parece en primera instancia pequeña, pero si ustedes se dan cuenta, es una hernia realmente grande, ¿no? En relación al saco, no en relación al anillo. Hay diferentes clasificaciones de las hernias en relación al anillo, y una de las que más se utiliza es cuando la hernia tiene un anillo cuyo diámetro es menos de 5 centímetros. Se dice que es una hernia pequeña. Si el anillo herniario mide entre 5 y 10 centímetros de diámetro, dice que es una hernia mediana. Y cuando la hernia mide de 10 a 15 centímetros, se dice que es una hernia grande. Y cuando mide más de 15 centímetros, es una hernia gigante, ¿ya? Bueno, una vez que se ha individualizado y se ha separado el saco, lo siguiente que se puede hacer es abrir ese saco, teniendo cuidado de no lesionar las estructuras internas, de que adentro puede haber intestino, y luego revisar el contenido mismo de la hernia para reducirlo a la cavidad o en su defecto hacer la resección. A veces el epiplón está muy metido hacia la parte de fuera, a veces tiene incluso adherencias a la pared misma del saco, y esto evita que pueda reducirse. En esos casos generalmente se prefiere hacer una resección del epiplón mayor, ¿no? Una omentectomía. Igual, fíjense aquí, hay adherencias entre el contenido y el saco mismo de la hernia. Entonces, fíjense que el contenido es epiplón mayor. El epiplón, cuando es mucho, a veces es muy difícil volver a reintroducir a la cavidad, y en esos casos se puede hacer una resección. Ahora, si es intestino, obviamente habrá que reducir. Si el anillo fuera muy pequeño y el intestino no pudiera volver, lo que se puede hacer es cortar un poco, ampliar un poco ese anillo para que vuelva el intestino. En este caso es el epiplón mayor y no hay mucho problema si es que se hace una resección. Después hay que hacer una buena hemostasia. A veces el epiplón mayor puede sangrar, y esos sangrados pequeños con el tiempo van haciéndose más grandes, y a veces son causa incluso de relaparotomías, ¿no? Porque pueden presentar hemoperitoneo inclusive. Entonces es importante identificar muy bien el saco de la hernia para poder resecar o para poder invaginar, ¿no? Ese es el saco, fíjense, que se puede cortar en una base, pero antes hay que ligar, o se puede invaginar. Si es que se ha abierto el saco, ya no es recomendable invaginar, porque pueden hacerse más, puede haber sangrados, etc. En esos casos se debe generalmente resecar, hacer la resección. Y bueno, después hay que reparar uniendo el plano aponeurótico del defecto cuando los anillos son pequeños, uniendo el edificio de la hernia o el plano aponeurótico, y después suturar por planos, ¿no es cierto? El plano aponeurótico, el tejido celular subcutáneo y la piel del paciente. Estas son técnicas de herniorrafia cuando se hace la reparación del defecto utilizando los propios tejidos del paciente. Fíjense que para tomar la decisión de cuándo colocar una malla, por ejemplo, cuándo no colocar, también tiene que ver mucho el tamaño, pero no del saco herniario, sino del anillo herniario. Cuando estamos en la región umbilical, se puede colocar solamente, hacer herniorrafia más bien, cuando el anillo es menos de 2 centímetros de diámetro.
Cuando es más de 2 centímetros de diámetro, pues ya no es recomendable hacer solamente herniorrafia, y ahí sí es recomendable utilizar técnicas de hernioplastia, ¿no? Se puede hacer también combinación de técnicas. Se puede hacer herniorrafia aproximando los bordes de la herida de la hernia y encima colocando un refuerzo con una malla, generalmente de polipropileno. Entonces esa es la piel del ombligo que quedó. Fíjense, una piel muy retumbante y con el ombligo en la parte media. Y bueno, lo demás es suturar. Se puede hacer simplemente una sutura con hilo no absorbible como el Vicryl en un calibre 3/0 para el tejido celular subcutáneo, y la piel que se puede hacer incluso con sutura intradérmica, ¿no? Entonces, esas son técnicas de herniorrafia. Existen técnicas de hernioplastia para colocar la malla, y estas técnicas de hernioplastia igual vamos a ver después que hay diferentes sitios donde generalmente se deja la malla. Y hay también técnicas laparoscópicas para la reparación de estos defectos, ¿no? Las hernias, las técnicas laparoscópicas tienen que ver con utilizar mallas un poco especiales para poder hacer esos procedimientos, ¿no? Esta es una cirugía laparoscópica de una hernia umbilical, donde, si ustedes se dan cuenta, pues la cámara no entró por el ombligo porque se entiende que el ombligo está ocupado por la hernia, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos el ombligo aquí y aquí estaría la hernia, por eso es una hernia umbilical, se entiende que la cámara debe ir lateral. Entonces, generalmente trazamos una circunferencia y en la parte lateral hacemos un corte, ¿no? Lateral a este círculo, para que ingrese la cámara. Y después, generalmente, si hemos hecho a horas 3 el corte, a horas 12 y a horas 6 debe abrir para que entren los tócares, y así hay una buena triangulación del sitio donde se ve la hernia. Entonces, lo estábamos viendo, esa es una hernia umbilical. Fíjense que el plug mayor está introducido como contenido de esa hernia, ¿no? Y se ve además intestino delgado, se ve que además de la parte. Ven, el intestino delgado. Entonces, la introducción de trócares debe ser directa y, en lo posible, pues tratar de hacer todo para evitar lesiones, ¿no? Ese trócar es muy bueno, es un trócar de plástico, pero la punta de ese trócar es metálico y tiene una cuchilla. Lo bueno de este trócar es que cuando ingresa espacios vacíos, como es la cavidad peritoneal, la cuchilla se retrae. Y entonces lo único que golpea, si es que golpeara, es solamente la hernia, perdón, es solamente el plástico del trócar. Bien, si ustedes se dan cuenta, todo esto es plástico, ¿no? Rodeando esto hay una cuchilla. Entonces, generalmente cuando uno comprime o hace presión en la punta, cuando uno hace presión, sale la cuchilla, que es un elemento cortante. Y cuando corta e ingresa espacios vacíos, se retrae automáticamente esa cuchilla, y de manera que después solamente queda este elemento que es rojo. Entonces, ya colocados los trócares, por ahí se puede introducir pinzas, se puede introducir rico, se puede introducir otros elementos para ayudar a la resección, y sobre todo cuando se va a coagular esta zona, ¿no? Electrofulgurar más bien. Entonces, esta es una pinza Grasberg, si ustedes recuerdan, y fíjense cómo se está reduciendo la hernia del saco herniario mismo. A veces hay adherencias de este plug mayor al saco herniario, y esto dificulta que se reduzca, y a veces cuando eso ocurre, uno al estar estirando hacia la parte interna, podemos producir sangrados y a veces hasta politoneo inclusive en el paciente. Esta otra pinza que ven por aquí es una pinza de Maryland o pinza disector
que también ayuda en la resección misma del anillo herniario. Entonces, la mayoría no se reduce porque tiene adherencias, decíamos, del contenido que puede ser el epiplomo mayor hacia el saco mismo de la hernia. También es relativamente frecuente ver esas adherencias cuando el contenido es una víscera, por ejemplo, el intestino delgado, se puede adherir a la pared del saco y entonces también eso hace que dificulte la reducción. En todo caso, o en cualquier caso, en realidad, hay que tratar de no ser muy torpes hablando de esta zona porque podemos sangrar. Acuérdense que el epiplomo mayor tiene una rica irrigación y entonces puede haber sangrados que a veces inclusive pueden mutar deseados a una relaparotomía. Siempre que uno ve un sangrado es mejor electrofulgurar, coagular para evitar posteriores sangrados masivos. Entonces, fíjense cómo va reduciendo el cirujano y desde fuera mientras se estira hay alguien que está reduciendo también la hernia, ¿no? Para ayudar mejor a la reducción. Y bueno, esto que están viendo son un poco de adherencias del contenido mismo, epiplomo mayor hacia el saco. Wow. Entonces, esas adherencias, pues hay que tratar de liberarlas y siempre electrofulgurar si estuviera sangrando. Y bueno, si ustedes se dan cuenta en esta imagen, aquí está el orificio umbilical, ¿cierto? Aquí está el orificio de la hernia, pero aquí hay otra hernia y eso también es relativamente frecuente. Las hernias umbilicales pueden acompañarse de hernias epigástricas muchas veces, ¿no? Hernias que son más pequeñas, pero que están cerca o en inmediaciones de la hernia principal, como es la umbilical. Esto hay que tomar mucho en cuenta porque cuando se va a operar, pues si es que no nos damos cuenta de esto, podemos cometer el riesgo o podemos asumir el riesgo de que esto va a ir creciendo con el tiempo, igual va a salir otra vez una hernia que a veces incluso puede parecer una recesiva de la primaria. Entonces este es el otro saco que es más pequeño, si ustedes se dan cuenta, ahí ven orificios perfectamente. Bueno, siempre es importante revisar el epiplomo mayor porque lo que se ha reducido puede sangrar. Entonces, lo siguiente que generalmente se hace es unir el peritoneo para que estos dos sacos herniarios formen o aparezcan como si fuera uno solo. Fíjense que este trocar se introduce por el mismo ombligo. Esto se hace para que la malla quede perfectamente fijada en la parte interna, para que no haya riesgo de que la malla se mueva o que cubra solamente una parte del defecto. Entonces, por el mismo ombligo se introduce un trocar porque por ahí se introduce la malla y este va a ser el centro que va a evitar que la malla esté solamente o esté desviada solamente a un lado, no a todo. Entonces, esta es una malla, perdón, 2 segundos, enseguida estoy con ustedes.
Ok, ya estoy de vuelta. Decíamos entonces que se tiene que tener cuidado cuando uno va a reducir, ¿no? Y bueno, ya habíamos visto esto. Cuando ocurre eso, que hay dos anillos separados, lo que hay que hacer es unir para formar un solo anillo. Y bueno, decir que por aquí ingresa el trocar, porque tiene que estar bien al centro de la malla, de manera que cubra todo esto perfectamente. No es fácil. Si nosotros introduciéramos por la cámara, el trocar de la cámara, que es de 10 milímetros, el acomodar y que quede bien al centro a veces no siempre es posible, ¿no? No puede fallar un poco la visión y puede estar más de un lado la malla y no tanto del otro. Por eso la mayoría prefiere utilizar el mismo ombligo para introducir el trocar. Decíamos que la malla generalmente es especial. Ustedes saben que hay mallas de polipropileno y politetrafluoretileno. Las de polipropileno son las más baratas, son las macroporosas y esas producen mucha adherencia en el tejido. En cambio, las de politetrafluoretileno son como esta de tela, fíjense, que no brindan ninguna adherencia. Esta es una malla mixta. Si ustedes se dan cuenta, van a ver que de un lado, una de las caras es esta. Este es polipropileno, fíjense. Es macroporosa, tiene poros y esta produce adherencias, ¿no? Esta es polipropileno. De un lado de la malla es de polipropileno. Y fíjense que el otro es politetrafluoretileno, la otra cara, ¿no? Esta es la cara de polipropileno y esta es la de politetrafluoretileno, que es una masa que, es una malla que parece una tela, si ustedes se dan cuenta, ¿no? No tiene poros aparentemente, por eso es microporosa, en cambio esta sí, esta que tiene poros y que es macroporosa va a estar en contacto con el peritoneo y se va a adherir por esa misma consistencia. En cambio esta va a estar en contacto con el intestino, entonces no va a producir ninguna adherencia. De fijar es a través de los tackers, que son con clips que vienen a ser algunos metálicos, otros son absorbibles, y se fija la malla a la pared misma como están viendo, ¿no? También se puede fijar con puntos, unos puntos extracorpóreos que vienen desde afuera con una aguja que parece un gancho, y se puede ir fijando los puntos también en ese sentido, ¿no? Entonces, estos son, se fija con tacas, decíamos, y hay que poner alrededor de la hernia, del defecto estos tackers, ¿no? Que son absorbibles y que en un tiempo se van a reabsorber, pero como la malla, su cara que es adherente, pues se va, o de polipropileno más bien, va a hacer adherencias y se va a fijar mejor. Entonces, estas mallas son mallas mixtas. De un lado tienen politetrafluoretileno y del otro lado tienen polipropileno. Son mallas muy caras, lamentablemente no está accesible a muchos centros, ¿ya? Pero eso es, en síntesis, lo que se hace cuando se opera por vía laparoscópica una hernia umbilical. Este mismo procedimiento se utiliza cuando la hernia es incisional y se va a hacer la reparación por esa hernia, ¿ya? Perdón, un segundo. Dime. Solo tienen CGG, que es la memoria. Pero si el PCR te sale positivo, tienes todavía el virus y puedes contagiar. Eso se refiere. No tienen seguro en la caja. Opciones que te hagas en forma privada. Está haciendo el Diana. Laboratorio Diana. Llamar al laboratorio Diana y le dices, quiero hacerme una prueba de PCR porque están agendando. Te dicen tal día, ¿no? Pero es importante para que te den baja y todo lo demás. ¿Ya? No estoy asegurado y quiero, porque me he hecho una prueba rápida y salí positivo. Entonces te van a, ¿cómo se llama? Te van a agendar y te vas a poder hacer el PCR. Ahora, de todas maneras, tendrías que notificar esto a la doctora Ascarrún. Claro, la verdad. ¿Ya? ¿A quién? ¿Al doctor Ascarrún? Sí, llamale.
No, llámale, de todas maneras para que te haga ya tu informe, tu ficha, todo eso. ¿Ya? Ya mío. Ya, cuídate. ¿Eh? Fiebre no has tenido, malestar general, dolor de... nada. Ya. Mira, haz todo, esta parte es toda la parte de papeleo, ¿no? Es para confirmar el diagnóstico. Generalmente la prueba rápida, su sensibilidad para positivo es casi el 100%. O sea, si has marcado, lo más probable que tenga, ya, más del 100%. Pero esto también es una alarma, porque hay que estar bien pendiente. Tienes que hacer una tomografía de tórax, ¿no? Uno. Y otro, ya. Y eso, antes de las 6, hazte un ataque de tórax para ver cómo están los pulmones y tendrías que hacerte una prueba de ferritina, dímero D, LDH y enzimas CPK, CPKMB y además pruebas de función hepática. Y eso generalmente se hace al inicio, después a la semana y así vas controlando cada semana con eso. Esos tienen un valor predictivo para saber si va a haber o no complicaciones. No creo en el caso si es que marca la IgG ya, significa que ya tienes anticuerpos, ya tienes inmunidad contra el virus. Pero no está de más que te hagas esas pruebas que te digo. ¿Ya? Hasta ferritina, todo eso. Sí, hablar, yo creo que sí se puede. Si no, con la trabajadora social, hablarle a la Carla. Hay una trabajadora social que era de cirugía, la Carla, no sé qué apellido. La Paredes. A ella hablarle para que ella te ayude con el trámite. ¿Ya? Ya, cuídate, ¿ya? Vamos. Hola. ¿Están ahí todavía o se han ido? Sí, doctor, estamos aquí, doctor. Bueno, estamos aquí, doctor. Perdón. Muy bien. No, tranquilo, está bien. Las internet. Resulta que otro colega de la guardia está también positivo. Claro, está asintomático, dice, ¿no? Pero se acaba de hacer la prueba y lamentablemente salió positivo. Bueno, hay muchos casos en la caja de positivos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, por eso hay que protegerse, pero a veces ni con toda la protección siempre el riesgo está. Si la carga viral es muy alta, el riesgo siempre está presente. Bueno, esperemos que todo vaya bien y que no haya complicaciones, ¿no? En algún momento seguramente todos los que estamos trabajando vamos a quedar contagiados. Parece ser esto solo cuestión de tiempo, que uno va viendo cómo van de a poco sumándose más casos. Y la idea de todo esto es que no todos al mismo tiempo se contagien, sino que vayan en forma progresiva, de manera que los que ya se recuperen vuelvan otra vez a trabajar y entonces los que vayan contagiándose vayan a la cuarentena o al aislamiento, ¿no? Y la idea siempre es que ninguno se complique. Por eso hay que tratar de evitar un poco o adelantarnos un poco posibles complicaciones haciendo algunos exámenes como la tomografía, que es muy sensible. Vamos a ver mañana cuando veamos COVID que la tomografía de tórax incluso en algunos sitios es diagnóstica de COVID, ¿no? Por la imagen típica de vidrio esmerilado, eso que se ve. Y el seguimiento pues se hace generalmente con el PCR y también con las pruebas rápidas. Por ahí nos podemos dar cuenta si el paciente ha hecho inmunidad o no. Y además hay, como ustedes me han debido escuchar hablar, pruebas que debe hacerse, ¿no? La ferritina, el dímero D, etcétera, que nos van a marcar la elevación de estas pruebas, y la elevación alta incluso de estas pruebas tiene un valor predictivo de que va a haber complicaciones, ¿no? Va a haber una neumonía con restricción respiratoria y probablemente van a necesitar terapia intensiva, intubación, los pacientes que presentan este tipo de elevaciones. Bueno, todo esto vamos a ver mañana con calma. Es un tema muy interesante. Les sugiero también a ustedes que lean, porque estamos realmente viviendo en una pandemia. Y no sé si había hablado con ustedes, pero en algún momento, si es que no hay un freno, si es que no se controla el contagio, ahorita lo que estamos haciendo todos, las autoridades a nivel del mundo, los médicos, etcétera, es un contagio controlado,
No hay forma de evitar que no haya contagios, lamentablemente. Eso se ha visto ya por experiencias de España, de mismo Italia, etcétera. No hay forma de evitar. Lo que se debe evitar es que no se contagien todos al mismo tiempo, porque ahí se saturan el sistema de salud, se acaban los medicamentos y después es un desastre, hay un colapso total, ¿no? Entonces, lo que se debe hacer es eso. Ya, bueno, vamos a ver mañana, no sé por qué estamos hablando. Estábamos en las hernias, decíamos que estas son mallas especiales, vienen de un lado por tetrafluoretileno y de otro lado viene de polipropileno, ¿no es cierto? Esto se adhiere hacia la pared y entonces se produce la adherencia. Con el tiempo estos tácares que se han puesto se reabsorben cuando son reabsorbibles, como en este caso. Hay otros que no son reabsorbibles, son metálicos, esos permanecen más. No se utiliza mucho ya los metálicos porque producen dolor en el paciente y a veces ese dolor amerita incluso que uno ingrese nuevamente y retire el tácar después de un tiempo cuando la malla se haya fijado. Este mismo tipo de mallas, que son las mallas mixtas, existe para la cirugía también abierta. Cuando las hernias no son muy grandes, se puede hacer este mismo procedimiento, ¿no? Vamos a ver un esquema de cómo es que funciona esto. Entonces, ustedes están viendo, ese es el ombligo, ¿no? Ahí hay una hernia, la incisión igual en media luna, como la que vimos hace un momento. Fíjense, piel, circular subcutáneo, el plano aponerótico, aquí está el codo de la hernia. Se puede abrir o, si es que no hay riesgo de que hubiera un intestino atrapado, se puede reducir simplemente, ¿no? Y después puede resecar, así como están viendo, y entonces vamos a tener el saco herniario, fíjense, resecado, que es parte del tenimiento, ¿no? Es muy importante esto que se ve, que es la maniobra, para visualizar que no haya otros orificios herniarios, ¿no? Si hay otros orificios herniarios, la malla se tendrá que acomodar un poco más hacia ese lado para evitar, o se tendrá que cortar, porque estas son para cortar también, más grande, para que cubra también esos defectos, ¿no? No es infrecuente, ya les digo, encontrar otras hernias más pequeñas a la hernia umbilical misma. Por eso es importante esa maniobra de un tacto digital para visualizar, ¿no? Entonces, fíjense, esta es una malla muy parecida a la que vimos antes. De un lado es polipropileno y del otro politetrafluoretileno, ¿no? Esta es una malla mixta, fíjense, es como una tela de un lado y del otro lado tiene porosidades así como están viendo. Viene con este sistema como un paraguas, de manera que cuando uno ala o estira esto, se abre completamente y queda en contacto con el peritoneo en la parte de polipropileno, esta parte que es macroporosa, decíamos, y fíjense, la que queda en contacto con el intestino es esta, la de politetrafluoretileno, ¿no? Entonces es importante verificar que se haya extendido en la malla, que si está doblada y esto queda en contacto con el intestino, va a haber adherencias, a veces hasta fístulas inclusive. Entonces es importante que esté bien acomodada la malla. Estos bordes sirven para fijar a el anillo mismo de la hernia. Se puede fijar con puntos, así como están viendo, para evitar que esto se mueva, ¿no? Y finalmente se hace el cierre del tejido celular subcutáneo y la piel, que puede ser con sutura o con histoacril, que es la famosa gotita que se llama, que igual estéticamente quedan muy bien los pacientes. Bueno, eso en relación a las hernias umbilicales. Estábamos viendo, si ustedes recuerdan, las hernias ventrales, ¿no? Las otras son las hernias epigástricas. Y habíamos dicho que una hernia epigástrica es una hernia que sale entre el ombligo y el apéndice sifoides. A eso se llama hernia epigástrica. La causa para que estas hernias salgan son generalmente los orificios por donde ingresan las arterias perforantes. Si ustedes recuerdan, en la pared abdominal existe una rica red vascular. Estos vasos sanguíneos lo que hacen es ingresar desde el peritoneo hacia la superficie y viceversa, pero para poder ingresar y poder irrigar los planos en ese sentido, deben ingresar penetrando el plano aponeurótico, la línea alba o línea media, de manera que en esa aponeurosis hay vasos que ingresan y salen atravesando esa aponeurosis. Por eso van a ver que en algunas cirugías, cuando se está abriendo el peritoneo, la pared anterior, la aponeurosis o el plano aponeurótico, hay sangrados, ¿no? El vasito que sangra
es generalmente de grueso calibre, se retrae por debajo de la aponeurosis y ahí sí no encontramos nunca. Vemos que sangra todo el tiempo y la forma de hacer hemostasia en ese caso es colocar puntos, ¿no? Entonces colocamos un punto y con eso generalmente está bien, ¿ya? Entonces es importante, decíamos, considerar esos orificios porque con el tiempo en estos pacientes con venas epigástricas, esos orificios que son microscópicos al principio, microscópicos o muy chiquititos, por la presión crónica del paciente aumentada, se van dilatando esos orificios. Y entonces aparecen hernias, ¿no es cierto? Por la dilatación o la apertura de ese plano aponeurótico. Estas hernias, a diferencia de las otras hernias que vimos y las que vamos a ver, la mayoría de las veces no tienen como contenido elementos de la cavidad peritoneal, ¿no? No vamos a encontrar ni asas de intestino, ni tampoco epiplón mayor, etcétera. Porque son orificios muy pequeñitos, la mayor parte de las veces son como en panal de abejas, muchos orificios pegados, y la mayor parte también el contenido de estas hernias son la grasa preperitoneal. Acuérdense, en los planos que habíamos visto, decíamos que después de la fase transversalis está la grasa preperitoneal, finalmente el peritoneo parietal. Entonces, cuando se abre el plano aponeurótico, esta grasa preperitoneal sale por ese plano, seguido con un poco de peritoneo, ¿no es cierto? Pero como son orificios muy chiquitos, no sale ni el intestino ni el epiplón mayor. Salvo que hubiera muchos orificios pequeños que estuvieran muy juntos, muy unidos, entonces ahí sí se forma un anillo verdadero y un orificio verdadero. Y por ahí sí puede salir el intestino delgado, el epiplón mayor, etc. Como son orificios pequeñitos, estos generalmente presentan manifestación de dolor desde forma muy temprana o desde que son muy chiquitas estas hernias. Entonces el paciente, cuando hace algún esfuerzo físico, se contraen los músculos, etcétera, eso hace que le duela al paciente, ¿no? Entonces presentan dolor en forma temprana y a veces incluso el dolor puede ser hasta cierto punto incapacitante, ¿no? No puede hacer ejercicios físicos, etcétera. Sobre todo si el paciente fuera, por ejemplo, fisiculturista o alguien que realiza mucho ejercicio, ¿no? Entonces presenta mucho dolor. El diagnóstico es relativamente sencillo, la mayor parte de las veces nos dicen lo mismo que en las otras hernias, que era una hernia pequeña y que con el tiempo ha ido aumentando de tamaño, ha ido creciendo, etc. En relación al diagnóstico, en el examen físico, la mayoría de las veces no se reducen estas hernias porque son orificios muy chiquititos y acuérdense, el contenido es solamente grasa preperitoneal. Entonces vamos a encontrar una masa dolorosa cuando uno quiere reducir y la mayor parte de las veces es una masa que no es homogénea. Van a sentir ustedes heterogeneidad a la palpación de estas hernias, ¿no? Entonces van a sentir que hay como una rugosidad, ¿no? Eso es por la grasa preperitoneal que está herniada. Cuando ustedes vean una hernia umbilical o una hernia epigástrica, en el estudio que vayan a pedir, además soliciten una ecografía abdominal. Ya habíamos visto que la ecografía de partes blandas nos ayuda mucho, o de pared abdominal, nos ayuda mucho en el diagnóstico de las hernias. Pero específicamente en la hernia umbilical y la hernia epigástrica, además se debe solicitar siempre, y esto por favor nunca se olviden, una ecografía abdominal. En nuestro medio es muy frecuente la litiasis vesicular. Entonces debemos tener además certeza de que este paciente no tiene litiasis vesicular. La litiasis vesicular, como ustedes han debido ver en las anteriores rotaciones, tiene un tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Se debe operar, ya sea en forma electiva, que es lo mejor que se puede hacer para el paciente, o en una forma aguda, que no es muy aconsejable porque tiene más complicaciones, etcétera. Pero siempre se debe operar, de manera que si, por ejemplo, tuviera una hernia umbilical el paciente y además colecistolitiasis o litiasis vesicular, se puede operar las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Pues, si la hernia fuera en el ombligo, decíamos, por el orificio de la hernia se puede introducir el trócar, se puede introducir los otros 3 trócares normalmente y hacer la cirugía laparoscópica de la vesícula y después que se ha retirado el trócar, colocar la malla en la región umbilical. Igual en la región epigástrica. Si la hernia fuera muy chiquitita, por la misma hernia puede introducir un trócar, ya sea el de la cámara o el de la región epigástrica, y hacer la cirugía laparoscópica, ¿no? Y después
reforzar con una malla ese segmento. O si fuera muy grande la hernia epigástrica, se puede hacer un corte, una laparotomía media supraumbilical, hacer la extracción de la vesícula en forma manual o en forma abierta, y después cerrar la pared abdominal y reforzar con una malla, ¿ya? Entonces, en todo caso, siempre se debe intentar sacar la vesícula. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos nada, si el paciente fuera asintomático pero tuviera litiasis vesicular, vamos a colocar una malla si la hernia fuera umbilical, o peor si la hernia fuera epigástrica, vamos a colocar una malla en este sentido. Cualquier cirugía posterior que el paciente tenga va a ser más difícil de poder realizar porque tenemos que cortar la malla. Se altera completamente la anatomía normal de los planos de la pared y entonces además puede haber adherencias inclusive del epipelón mayor o asas de intestino hacia la pared misma, a consecuencia de la malla. Entonces esto hace que sea más difícil el tratamiento posteriormente. Siempre ustedes recuerden que cuando uno pone malla, está casi sellando el ingreso a la cavidad por ese sitio. Entonces cualquier otra cirugía que tenga el paciente va a ser de más difícil resolución, ¿ya? Eso es importante tomar en cuenta. Bueno, después existen las hernias incisionales, que son relativamente frecuentes, sobre todo en algunas patologías, sobre todo infecciosas. Una hernia incisional se refiere a una hernia que sale en la cicatriz de una incisión, ¿ya? No necesariamente quirúrgica, si bien es cierto, la mayoría de las cicatrices que uno tiene son quirúrgicas por cirugías previas o laparotomías previas, también pueden ser por accidentes, ¿no? En el traumatismo abierto de abdomen, por ejemplo, donde hay un ingreso por una herida por arma blanca, a ese ingreso del arma blanca se considera también una incisión. Por lo tanto, si hubiera una herida por arma blanca y con el tiempo hiciera una hernia en ese sitio, también se llamaría hernia incisional. Lo mismo que cuando uno hace la cirugía laparoscópica, el orificio del trócar por donde ingresa también se considera hernia incisional. Se dice hernia incisional el puerto umbilical, la mayor parte de las veces en el puerto subsifoideo, etc., ¿no? Entonces, fíjense que cualquier lesión de la pared va a terminar o puede terminar en una hernia incisional. Depende de varios factores, algunos factores destinados o factores dependientes más bien del cirujano y la técnica quirúrgica. Por ejemplo, cuando uno en la cirugía pone puntos en la aponeurosis muy juntos, ¿no? Hay una regla. Cuando ustedes suturan aponeurosis deben poner puntos con una separación de 1 centímetro entre punto y de 1 centímetro en el borde del plano aponeurótico, ¿no? Si cumplen esa regla, el riesgo de hernias incisionales disminuye. Pero si ponemos puntos muy juntos, muy seguidos, a veces uno quiere poner puntos muy seguidos para que esté, entre comillas, mejor suturado, lo único que estamos haciendo es producir isquemia de este plano aponeurótico y la isquemia va a llevar a una necrosis y que se suelten los puntos y por ahí salga el contenido formándose así una hernia incisional, ¿no? Entonces depende, decíamos, de esos factores en relación al cirujano, depende del paciente. Si el paciente con el tiempo aumenta de peso o tiene obesidad, peor todavía, el riesgo de que haga una hernia también es más alto, ¿no? Está demostrado que los pacientes obesos tienen más riesgo de hacer obesidad por una transformación del tejido colágeno en tejido graso, ¿no? Se pierde la elasticidad normal que tiene y la tensión normal que tiene la pared por un tejido graso que no da ninguna resistencia. También depende de la cirugía, decíamos, la cirugía mientras más contaminada sea, más riesgo de que haya hernias incisionales posteriormente, ¿no? Si operamos, por ejemplo, un apéndice que estuviera perforado con una peritonitis o un absceso intraperitoneal, el riesgo de hernias incisionales también es mayor. Si después de la cirugía el paciente hizo un absceso de pared, el riesgo de hernia incisional también sigue siendo mayor, ¿ya? Entonces, fíjense que depende de muchos factores la aparición de estas hernias incisionales. En todo caso, cuando uno ve a un paciente con hernia, el tratamiento obviamente es quirúrgico. Se debe intervenir quirúrgicamente, cerrar el defecto aponeurótico, porque ese es el plano que va a evitar que salga el contenido de la cavidad peritoneal, y después reforzar con malla. En relación a las mallas, habíamos visto que existen mallas de polipropileno que son macroporosas,
y mallas de politetrafluoroetileno que son casi como una tela, así como están viendo, ¿no es cierto? Entonces, hay diferentes tipos de mallas. Dentro de estas, que son las de macroporosas, hay mallas que son más pesadas, de un peso alto, y hay mallas que son peso medio o livianas, y mallas que son de peso bajo, ¿no? Esto de peso se refiere a los gramos por metro cuadrado que tiene la malla, ¿no? Entonces, mientras más pesada sea una malla, significa que es más dura. Y mientras más dura sea una malla, el chance de que haga adherencias es mayor. Es decir, las mallas duras, las mallas más gruesas, como la malla de Marlex, por ejemplo, que antes se utilizaba, esas mallas se adhieren muy bien a los tejidos. Se pegan tan bien que forman muy rápidamente una coraza entre la malla y el tejido mismo, ¿no? Entonces, se adhieren mucho. Tan firme es la adherencia que a veces hasta el intestino se pega al peritoneo por esa adherencia misma desde fuera, digamos, desde el plano aponeurótico. Mientras más liviana o peso más bajo tenga la malla, el riesgo de adherencias es menor. O sea, tarda más en adherirse a los tejidos, es una adherencia que no es tan firme como la otra, pero por el contrario, o por otra parte más bien, nos da más elasticidad en el abdomen. Acuérdense que el abdomen no es un segmento inmóvil, sino que cada vez que ustedes inspiran y expiran, el abdomen se mueve, tiene una movilidad propia. Entonces, por eso conviene colocar mallas que sean elásticas, inclusive mallas que para que no se altere la anatomía y la fisiología normal, ¿ya? Bueno, entonces mallas de politetrafluoroetileno que parecen una tela, estas están en contacto con el intestino. Y en relación a dónde colocar la malla, pues hay muchas opciones, ¿no es cierto? Se puede colocar intraponeurótica, fíjense, entre la misma aponeurosis colocar la malla, supraponeurótica por encima del plano aponeurótico, infraneurótica, incluso intraperitoneal, como la que vimos hace un momento en esa cirugía laparoscópica y en el esquema. Se puede colocar las mallas retrorrectales debajo del recto, fíjense, ¿no? Cuando es infraumbilical, pues entre la fascia transversal y el recto, y cuando es supraumbilical, generalmente entre el oblicuo interno y el oblicuo y el transverso. Se puede colocar la malla preperitoneal, ¿no? Debajo de la fascia transversal, en el espacio preperitoneal mismo, o se puede colocar la malla intermuscular que decíamos entre el oblicuo interno y el músculo transverso. Entonces hay muchas opciones para colocar la malla. ¿Cuál creen ustedes que es la mejor, la ideal, la que se debería siempre hacer? ¿Dónde creen que es lo ideal dejar una malla? Puede ser intermuscular, doctor, porque va a evitar adherencias, puede ser. Bien, intermuscular, dice el doctor. Yamile, ¿tú querías decir algo? Bueno, sí, quería decir lo mismo, doctor. Intermuscular. Intermuscular, también dice Yamile. A ver, ¿qué dice Angélica? Sí, doctor, igual. Opino lo mismo, intramuscular. También intermuscular. Fernando. Doctor, lo que piensan mis compañeros parece correcto, pero también una preperitoneal me parecía una buena opción. Bien, preperitoneal, dice Fernando. Henry. Intramuscular igual, doctor. Intramuscular igual. Rafael. Preperitoneal, doctor. Tenemos el peritoneo todavía que estaría entre las vísceras y podría servirnos para evitar adherencias, ¿no? Bien. Rocío. Muy bien, preperitoneal, dice Rocío. Silvia. Sí, doctor, concuerdo también con
peritoneal sería una... Bueno, la peritoneal también. Ok, para entender esto es importante recordar el ejemplo del barril de vino, si ustedes recuerdan, el barril donde se escondió el Chavo del Ocho en la vecindad. Imagínense que ese barril, más bien la madera del barril, corresponde al plano aponeurótico. Habíamos dicho que cuando hay una hernia, esa aponeurosis es la que falla y ese plano aponeurótico es el que está abierto. Por eso sale la hernia. Si el plano aponeurótico está cerrado, no hay forma de que salga una hernia, ¿no? Porque el anillo está formado por ese plano aponeurótico que está abierto. Entonces ahora nos imaginemos que tenemos un barril y tenemos un orificio, ¿no? Ese sería el anillo herniario, y si nosotros llenamos de vino el barril, que sería la cavidad peritoneal, el contenido, ese contenido sale por el anillo, ¿cierto? Así sería una hernia. Ahora imaginemos que tenemos una malla, pero esta vez es en forma de corcho, ¿no? Porque el corcho es lo que se va a colocar para cerrar ese defecto herniario. Entonces el corcho lo colocaríamos por fuera del barril, ¿no es cierto? El corcho, acuérdense, tiene una disposición más o menos en esta forma. Entonces esa la colocamos por fuera del barril, ¿no? Esa es una opción. Esa sería la supraponeurótica, si ustedes quieren. Después, la otra opción es que coloquemos o que cortemos un corcho del mismo tamaño que la pared misma del barril. Esa sería la interaponeurótica. Cortamos del mismo tamaño y lo colocamos como si fuera un cilindro en el barril mismo. Y la otra opción es que agarremos el corcho así formado, y lo coloquemos por dentro, ¿no? ¿Cuál creen que va a resistir mejor? El de afuera. El corcho de afuera. Por dentro, doctor. Por dentro, Sí. doctor. Muy bien, por dentro, porque la presión misma del barril va a hacer que se fije mejor, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista y tomando en cuenta que la pared abdominal la cavidad peritoneal tiene una presión positiva, es mejor colocar mallas. Mientras más internas, mejor, ¿ya? Mientras más hacia adentro, mejor. Perdón, 2 segunditos. Milo. La prueba. Ya. Ya. Perfecto. En 6 horas estaban entregando hasta la anterior semana. Es buenísimo el equipo. Te sirve, claro que sí. Claro, la bancaria hace ahí la prueba en la universidad. Y además todo el seguro universitario hace ahí, porque es del seguro. De todas maneras, cuídate y aislate hasta saber el resultado. Sobre todo en tu casa, con tus hijos, familia, todo. Ya, me parece. Claro, es importante que sepamos eso, ¿no? Ten cuidado siempre en esa parte, ¿ya? Sí, no, aíslate un poco de ellos, ¿ya? Avísame cualquier cosa, por favor, avísame. Ya, yo voy a intentar hablar con ella, con el resultado. Eso, claro, porque para todo lo que vaya a necesitar, ¿no? Las tomografías, todo. ¿Ya? Ya. Ok, chao, niña. Bien, decíamos entonces que la mayor parte de las veces pues es mejor colocar esto cuando es más hacia la parte interna, más cerca hacia la cavidad peritoneal, porque se fijan mejor las mallas y se evita que haya recidivas posteriormente. Esta es una técnica que se llama la técnica de separación de componentes. Si ustedes recuerdan, en esa técnica de separación de componentes, lo que se hace es acercar el anillo de la hernia hacia la línea media.
¿ya? Se hace esta técnica cuando la hernia es generalmente grande o gigante. Grande o gigante, si ustedes recuerdan la clasificación que vimos, es cuando el anillo herniario mide más de 10 centímetros o más de 15 centímetros. En esos casos, los bordes de la hernia ya no es posible afrontar los bordes del anillo porque aumentaríamos mucho la presión intraabdominal y eso puede provocar en el paciente síndrome compartimental abdominal. Entonces, para evitar un poco eso, lo que hacemos es esta técnica. ¿Y en qué consiste la técnica de separación de componentes? ¿Han visto esta técnica el año pasado en técnica quirúrgica? No, doctor, por mi parte yo no la vi. Yo tampoco lo sé. Bueno, les comento. Resulta que en esa técnica se abre la piel, tejido celular subcutáneo, y se separa el tejido celular subcutáneo del plano aponeurótico. Y entonces vamos a separar, y al separar nos vamos a encontrar con la aponeurosis del oblicuo externo, ¿no es cierto? Acuérdense, piel, celular subcutáneo, y ahí está la aponeurosis del oblicuo externo. Entonces separamos desde la apéndice sigmoides hasta el pubis y desde la espina cantero superior hasta el reborde costal. Toda esa zona queda separada del tejido celular subcutáneo del plano aponeurótico, y si viéramos solamente vamos a encontrar la aponeurosis. Se hace un corte, fíjense, por el borde externo del recto anterior del abdomen, desde el reborde costal hasta la cresta ilíaca, de ambos lados, ¿no? Entonces se hace un corte de esa aponeurosis solamente del músculo oblicuo externo. Aquí no hay músculo, no se preocupen, es solamente su aponeurosis, acuérdense. Entonces se corta esa aponeurosis de ambos lados y al cortar va a permitir que esto pueda acercarse. Se dice que por cada lado se puede avanzar con esta técnica 5 centímetros. Entonces, si yo avanzo 5 centímetros de uno y 5 centímetros del otro, entre los dos vamos a avanzar en total 10 centímetros. Y con eso se va a poder cerrar estas hernias gigantes o grandes que habíamos mencionado. La desventaja de esto es que al hacer el corte y separar, nos va a quedar aquí una zona un poco débil. Todavía cubierta, fíjense, por la aponeurosis del oblicuo interno y del músculo transverso, pero débil y que generalmente cuando el paciente hace la maniobra de Valsalva salen 2 eminencias longitudinales laterales. Para evitar eso se puede utilizar una malla y con eso generalmente no presenta esa molestia y además queda más reforzada todavía la pared misma del abdomen. Bueno, ahora vamos a ver muy rápidamente las hernias inusuales. Estas son hernias que no son muy frecuentes, son hernias raras, pero que uno tiene que tomar en cuenta cuando vayamos a estudiar a los pacientes, ¿no? Dentro de estas hernias está, por ejemplo, la hernia de Spiegel. La hernia de Spiegel es una hernia que sale por el borde externo del recto anterior del abdomen, infraumbilical por debajo del arco semilunar de Douglas. Si ustedes ven el ombligo, 2 o 3 centímetros por debajo está el arco semilunar de Douglas y por ahí salen las hernias por el borde externo del recto anterior del abdomen. Estas hernias no son fáciles de diagnosticar. Generalmente en la clínica el paciente siente dolor en flanco derecho o flanco izquierdo, dependiendo de qué lado sea la hernia, cuando hace esfuerzos físicos. A veces es innotorio, solamente poniéndole un poquito de lado podemos ver algo de una alteración en la pared misma del abdomen. Muchas de estas hernias se vuelven interparietales, ¿no? Ahorita vamos a ver qué significa interparietal. Resulta que la mayoría de las hernias, ¿no? Las que hemos visto, la umbilical, la epigástrica, las incisionales, etcétera, cuando se rompe el plano aponeurótico, cuando se rompe esta línea alba, el saco herniario tiende a salir en este sentido, ¿no es cierto? Y entonces ahí podemos nosotros ver fácilmente que se trata de una hernia. En estas hernias de Spiegel, muchas son, decíamos, interparietales, ¿no? Entonces, el saco de la hernia, en vez de salir, el saco ingresa entre el oblicuo interno y el músculo transverso, o entre el oblicuo externo y el músculo oblicuo interno. De manera que el saco va a ir por la misma pared del abdomen, entre los grupos musculares, y no va a salir afuera, o no sale en la mayoría o en muchos casos. Por eso, no vamos a encontrar una hernia de Spiegel con un saco así, que sería muy fácil el diagnóstico. Incluso podríamos reducir y ver si es que el anillo, etc. En estos casos, el anillo y el contenido se hace intermuscular, por eso se llama interparietal,
y solamente vamos a ver a veces un levantamiento de un lado. El diagnóstico generalmente se hace con tomografía, donde nos va a mostrar la solución de continuidad del plano aponeurótico, y el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Se puede ser por vía laparoscópica o por vía abierta, y la idea es cerrar ese defecto herniario, ¿no? Entonces, fíjense, no se ve mucho, pero si ponemos un poco de lado, vamos a ver un levantamiento, a veces no muy notorio. Si el paciente es obeso, tiene sobrepeso, a veces ni esto podemos ver. Nos guiamos solo por la clínica de dolor que tenga el. Bueno, las otras hernias son las hernias obturatrices. Estas salen por el agujero obturador. Acuérdense, debajo del ligamento de Cooper que habíamos visto la anterior vez. Este es el orificio por donde salen las hernias crurales. Aquí está el ligamento inguinal, decíamos, etcétera. Hay un agujero que es el agujero obturador. Por ahí salen las hernias obturatrices, ¿no? Estas son también de difícil diagnóstico. Puede contener el intestino delgado en su interior y pueden ser incluso causa de estrangulación si es mucho intestino el que tiene en su interior. La mayor parte de las veces la reparación es transabdominal, ya sea abierta o laparoscópica. Hay que abrir el peritoneo parietal posterior, identificar el anillo herniario y resecar el saco, reducir y colocar una malla en el espacio preperitoneal en estos casos. Esta es una tomografía simple que muestra la presencia de asas de intestino, precisamente en el canal obturador, con edema de pared inclusive en esos sitios, ¿ya? Después existen las hernias lumbares o hernias posteriores. Ustedes saben que anatómicamente tenemos dos más débiles, uno que es el triángulo de Greenfield o triángulo lumbar superior, y el triángulo de Petit o triángulo lumbar inferior, ¿no? El triángulo lumbar superior está limitado por la 12ª costilla, por los músculos paravertebrales y por el músculo dorsal ancho, así como están viendo, ¿no? Estas hernias tienen como contenido o pueden tener como contenido también el intestino delgado, fíjense, no necesariamente el retroperitoneo o la grasa, sino también el intestino delgado, a veces hasta el intestino grueso puede estar como contenido en estas hernias. Lo mismo en las hernias de Petit, fíjense que los límites serían el músculo oblicuo mayor por una parte, el músculo dorsal ancho y la cresta ilíaca. Fíjense que en ambos casos, uno de los límites de estos triángulos son estructuras óseas. En este caso la cresta ilíaca y en este otro decíamos la 12ª costilla. Esto hace que la reparación sea más complicada. Generalmente la reparación es a través de lumbotomías o incisiones posteriores o lumbares, donde identificado el saco, lo que uno hace es reducir el saco a la cavidad peritoneal, y para cerrar el defecto utilizando una malla, se puede fijar la malla al plano musculoaponeurótico vecino, pero no podemos fijar al plano óseo, porque si ustedes ponen un punto en el hueso, van a lesionar o van a ingresar con la aguja hasta el periósteo mismo del hueso, y eso despierta dolor en el paciente. Por lo tanto, estas son hernias de difícil tratamiento que tienen tendencias recidivas si es que no ponen ustedes unas mallas grandes, porque si no, pues vuelve a salir precisamente porque no hay cómo fijar en esas estructuras óseas que decíamos. Otras son las hernias ciáticas, que salen muy pegadas al nervio ciático y que a veces, fíjense, se pueden acompañar de ciatalgias. Son pacientes que acuden a los servicios de neurocirugía con dolores. Este dolor se debe a la compresión del saco sobre el nervio ciático mismo. Entonces presentan dolor, decíamos, con adormecimientos incluso en la pared inferior, el pie, en el muslo, en la pierna, etcétera, ¿no? Entonces, a veces les hacen tomografías buscando la causa y finalmente se hace el diagnóstico de una hernia ciática. El tratamiento también es quirúrgico, por supuesto, consiste en reducir el saco herniario y cerrar el defecto utilizando la mayor parte de las veces una prótesis. Las hernias perineales son otras hernias también raras, no son frecuentes, salen, como su nombre dice, por el perine. Antes esto se veía relativamente frecuente en las mujeres multíparas. Acuérdense que hasta hace muchos años atrás las mujeres tenían 12, 10 hijos y esto hacía que el piso de la pelvis sea muy débil. Entonces, la principal causa de una hernia perineal es la debilidad en el piso de la pelvis. Y entonces, por eso salen las hernias perineales, ¿no? El tratamiento
En estas hernias, a diferencia de las otras donde solamente cerramos el defecto, no consiste solamente en eso. Además de cerrar el defecto por donde salió la hernia, consiste en reparar todo el piso pélvico mismo, porque la recidiva es mayor si es que no se hace eso. Además, estas hernias perineales se acompañan de caídas o descenso de otros órganos, como por ejemplo la vejiga, y el paciente o la paciente tienen cistocele y pueden tener hasta histerocele, inclusive rectocele, etcétera. Todo esto por la alteración en el piso de la pelvis. Ahora vamos a ver un video en relación a la hernia gigante. Fíjense que para reparar la hernia gigante hay varias cosas, como habíamos dicho la anterior vez, con pérdida de derecho de domicilio que se puede hacer, ¿no? Una es infiltrar toxina botulínica, otra es hacer un neumoperitoneo progresivo, como en este caso, que se hizo un neumoperitoneo, y además se puede hacer la separación de componentes, ¿no? Entonces es una hernia gigante, fíjense, una hernia con un diámetro de más de 15 centímetros el anillo, y con el contenido pues de intestino delgado y también de intestino grueso. Después de haber hecho el neumoperitoneo preoperatorio progresivo, se tiene esta imagen, y lo que se hace pues posteriormente es la reparación, ¿no? Entonces, después que se ha tirado el aire, más o menos tenemos esta forma de pared, y fíjense que a este nivel no hay ni tejido celular subcutáneo, hay una atrofia en la misma consecuencia de esta hernia. Y lo que se hace primero es una laparotomía, se debe liberar todas las adherencias, teniendo cuidado de no donar asas de intestino delgado. Muchas veces el intestino delgado está pegado a la pared misma, y esto puede producir lesión al momento de la laparotomía. También el epitelio mayor puede estar pegado y a veces puede sangrar. Ya. Entonces es importante liberar todas las adherencias, separar los planos, el peritoneo parietal de las demás estructuras, porque el peritoneo puede ayudar también a un buen cierre. Aquí estamos viendo el espacio rectal, por ejemplo. Ese es el peritoneo. Fíjense cómo eso también puede ayudar a que se avance y pueda cerrar. Entonces son incisiones grandes que van hasta el pubis, generalmente desde el apéndice sifoides. A veces cuando no es posible identificar bien o no se va a cerrar bien, es mejor conservar parte del saco y con el saco mismo cerrar el defecto para colocar una malla superior. La malla no debe estar en contacto, sobre todo si la malla es de polipropileno, y es la que más se utiliza cuando las hernias son grandes o gigantes por el costo económico. Ya habíamos dicho que el costo es muy alto de las mallas de politetrafletileno. Entonces, ya separado, lo que se puede hacer es unir, cerrar, es colocar una malla, ¿no?, en el peritoneo. El problema es un poco que el peritoneo no da resistencia, sino lo que tiene que estar bien afrontado el plano aponeurótico, pero por lo menos el peritoneo va a evitar que se formen nuevas adherencias. Y después lo que se hace es separar el tejido celular subcutáneo del plano aponeurótico, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, este es el tejido celular subcutáneo y este es el aponeurótico. La aponeurosis del músculo oblicuo externo es lo que primero se ve en primera instancia. Igual, de uno, fíjense el tejido celular subcutáneo y la aponeurosis del músculo oblicuo externo y los rectos anteriores del abdomen. Entonces, es lo que decía, técnica de separación de componentes, donde fíjense se está abriendo la aponeurosis solamente del músculo oblicuo externo. Aquí abajo es el músculo, ese es el oblicuo interno. Entonces, esta incisión se hace desde el reborde costal hasta la cresta ilíaca y cerca al pubis, ¿no? Fíjense que es un plano avascular, la mayor parte de las veces no sangra y nos ayuda en esta separación.
¿no? Y fíjense cómo puede avanzar hasta 5 centímetros de un lado y del otro. Y con esto pues se cierra ese defecto grande, ¿no? Lo mismo del otro lado. Esto también se puede hacer por vía laparoscópica o por vía endoscópica. Entonces, generalmente ese plano aponeurótico no es difícil de identificar, ¿no? Es una manera muy fácil. Bueno, lo primero que se hace es hacer una reparación. Si es posible se utiliza el peritoneo para cerrar. En lo posible siempre se debe cerrar el peritoneo porque eso va a ayudar a que no haya adherencias posteriores, ¿no? Si es que no es posible, pues ni modo, se cerrará solamente la aponeuro, pero con el riesgo de que ese paciente tenga adherencias del epíplomo mayor y a veces hasta del intestino a la cicatriz quirúrgica previa. Cuando ustedes cierren el peritoneo, ese riesgo es menor, mínimo, de que ello ocurra. Entonces esta es una malla, como ustedes ven, una malla de tetrafluoretileno, es una malla que no tiene poros o es microporosa y que está por encima del peritoneo parietal, ¿no? En el espacio peritoneal. Está fijando la malla al plano aponeurótico mismo. Esta es la aponeurosis, fíjense, y ahí fijan la malla. Generalmente no se fija con muchos puntos, los puntos cardinales o puntos superiores inferiores, para que no se mueva la malla. Y después se aproxima el plano aponeurótico, ¿no? Que habíamos dicho ya que este es el plano que va a dar resistencia en realidad. Y por encima de ese plano se coloca una malla, ahora sí de polipropileno. Fíjense, esta es una malla que tiene poros, es macroporosa, para ayudar a reforzar más todavía la pared del abdomen, ¿no? En este caso se está poniendo encima de la aponeurosis, por eso es supraaponeurótico. Y se está fija. Además, esta malla va a contener, si ustedes recuerdan, aquí había como 5 centímetros de separación, que si el paciente hiciera esfuerzo, le saldría una protuberancia lateral de ambos lados, ¿no? Entonces, con esta malla se contiene eso y se evita ese problema. Entonces, fíjense cómo queda totalmente reforzado ese plano y posteriormente se hace el cierre de la piel. La piel es elástica, no hay problema, se puede incluso recortar, como han visto, si es que hay una atrofia, como vimos al principio, donde no había tejido celular subcutáneo, ¿no? Y generalmente el paciente queda en ese sentido. Bueno, hasta aquí entonces habríamos visto el capítulo de hernias, ¿no? Vamos a continuar mañana. Mañana decíamos, vamos a ver el tema de COVID que ustedes pidieron. Y los otros días nos vamos a dedicar exclusivamente a ver sus exposiciones. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, todo quedó claro. Sí, doctor, yo tenía una pregunta. En cuanto a mis ideas, cuando se hace la cirugía para utilizar, nos estaba hablando de la técnica de Mayo y la técnica de seno, que simplemente varía en que
el borde superior va hacia arriba o el inferior hacia arriba del otro borde. ¿En qué difiere esto? ¿Por qué se escoge hacer una u otra técnica? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas? Bien, estas son técnicas de herniorrafia, ¿no? Depende mucho de la habilidad del cirujano o del apego del cirujano que tenga a una u otra técnica. En ambas técnicas se aumenta un poco la tensión de los tejidos, ¿no? Pero comparativamente en relación a futuro, si hay mayor recidiva o es que el paciente tolera mejor una u otra técnica, son muy similares, ¿no? No hay mucha diferencia en ese sentido, simplemente es el cambio de técnica de mayo a seno, pero comparativamente, como les digo, tanto en recidivas o en morbilidad incluso a largo plazo es básicamente lo mismo. No se utiliza mucho hoy en día porque como todas las técnicas de herniorrafia se han dejado un poco de lado porque ahora se utilizan más las técnicas de hernioplastia, ¿no? Pero es importante que conozcan porque habrá algunas situaciones cuando el paciente tenga, por ejemplo, una onfalitis o procesos sépticos por una necrosis del contenido, etcétera, donde no se pueda colocar una malla. En esos casos se hace esas dos técnicas o cualquiera de ellas, la técnica de mayo o la técnica de seno. Está bien, doctor, muchas gracias. Bien. Doctor, Dime, Rocío. disculpe, hace rato creo que no se me escuchó bien, pero quería preguntarle, en este último, en la técnica abierta para la reparación de esta hernia gigante, usted dijo que se podría hacer por forma laparoscópica y también endoscópica. Eso no entendí muy bien, doctor. ¿A qué se refería? Sí, laparoscópica cuando ingresamos dentro de la cavidad y desde ahí vamos a ingresar a los otros planos, ¿no? En realidad, en la técnica laparoscópica lo que hacemos es ingresar con los tocadores, así como han visto en la cirugía del hernia umbilical, reducir el contenido herniario, etcétera, lo mismo, ¿no? Se prefiere hoy en día, cuando se hace cirugía laparoscópica, cerrar el defecto herniario. Antes se dejaba así abierto y se colocaba simplemente una malla, como vimos en el hernia umbilical, donde no se cerró, si ustedes recuerdan, el anillo de la hernia. Pero cuando se hace esto, hay más riesgo de que el paciente haga seromas posoperatorios. Entonces ahora se prefiere siempre aproximar los bordes del anillo para evitar un poco esto. Y con la técnica laparoscópica se hace básicamente eso, ¿no? Se agarra, se cierra, se puede intentar cerrar un punto, o si no, es más para reducir. Después se introduce un trocar solamente al plano de la pared abdominal, ya no ingresando hasta el plano, hasta la cavidad peritoneal misma, sino con el trocar se introduce entre el tejido celular subcutáneo y el plano de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Y a través de eso, por esa vía que sería endoscópica, ni siquiera endoscópica, sería asistida, si ustedes quieren, o video asistida, se diseca o se separa el tejido celular subcutáneo del plano aponeurótico. Fíjense que los trócares de trabajo no están ahora en la cavidad peritoneal, sino están entre la tejido celular subcutáneo y la aponeurosis. Igualito que en la técnica abierta se diseca todo el reborde costal, hasta la cresta ilíaca, hasta la espina anterior superior, el pubis, etcétera, y luego se corta con tijera, igualito el plano aponeurótico, y luego se hace la reparación con puntos. Pero fíjense que en este caso es solamente, como les digo, video asistido, donde no llega el trocar hasta la cavidad peritoneal. En una primera instancia sí, pero en una segunda instancia solamente estamos en el plano supraaponeurótico, ¿no? No tengo un video, por eso que no lo puse, porque yo antes era hasta el año pasado sí, era el jefe de pared abdominal de la caja, y no teníamos mucho apego por hacer esto por vía endoscópica o laparoscópica, porque ya el paciente tenía una incisión, era mejor hacerlo por ahí, ganábamos tiempo y demás, no había además menos riesgo que hacerlo cuando se hacía por vía laparoscópica. Pero hay gente que lo hace y lo hace de esa forma, ¿ya? Gracias, doctor. Doctor, una duda más. El proceso de adaptación de la pared abdominal cuando uno tiene una hernia gigante con el neumoperitoneo, ¿de cuánto tiempo es? Sí, hay diferentes tipos o diferentes protocolos para hacer esto, ¿no? En un principio se hacía de un mes,
¿no? Se ha visto que cuando ustedes colocan un catéter y van insuflando, esta insuflación también es de acuerdo al requerimiento del paciente. Hay días en que nosotros insuflábamos 1000 cc, 1500 cc y otros días que insuflábamos 300 o 200 y hay días que no insuflábamos nada, dejábamos al paciente descansar y después volvíamos a insuflar. Lo cierto es que después de 30 días quedaba acumulado más o menos entre 15 y 20 litros o 15 litros sí, de aire en el abdomen. Y con esto el abdomen o el volumen crecía lo suficiente para poder retornar esas asas que habían salido y que habían perdido su derecho a domicilio. Eso es lo que se hacía en un inicio. Después apareció otros protocolos que se hace más en gente joven, donde en vez de demorarnos un mes, lo hacíamos en unas 2 semanas y después en una semana. Esto involucra mayor volumen que se debe administrar al paciente, pero ustedes tomen en cuenta que cuanto más volumen administremos en forma muy súbita, es decir, en vez de poner 500, 300 cc, en uno solo le ponemos 2000 cc, estamos aumentando la presión intraabdominal. Y ustedes saben que cuando se aumenta la presión intraabdominal hay riesgos, incluso de síndrome compartimental abdominal si es que no está controlado esta parte, ¿no? Por eso el protocolo abreviado de utilizar una semana para la preparación se hace más en gente joven, ¿no? Y no tanto en gente mayor. En gente mayor generalmente tenemos tendencia a hacer un protocolo alargado de un mes, ¿no? Se puede hacer en forma ambulatoria, no es necesario que el paciente todo el mes esté internado en el hospital, ¿no? Entonces se puede ir a su casa todos los días, hacer la insuflación, administrar algunos medicamentos como la enoxaparina, etcétera, ¿no? Es que forma parte del protocolo. Después hay un protocolo más abreviado todavía, pero en combinación con otras técnicas como la toxina botulínica. Entonces, administramos toxina botulínica, en esta sí el protocolo dice que debes esperarte un mes después de la administración para hacer la cirugía, porque ese es el tiempo en que está en su máximo esplendor la relajación y la parálisis de estos músculos, por lo tanto hay menos tensión que ayuden a cerrar la pared misma. 3 días antes de la cirugía se puede colocar un catéter y insuflar aire. Y con esto hacemos que se distienda más el abdomen, que aumente más el volumen y que sea más fácil el retorno a la cavidad. En todo caso, fíjense que el decidir cuál técnica se va a usar o si se va a utilizar combinado, más que dependiendo del médico, depende del paciente, ¿no? Dependiendo de las condiciones del paciente, las comorbilidades, la edad del paciente y del tamaño en sí de la hernia que pueda tener, ¿no? Si es una hernia entre 10 a 15 centímetros, probablemente con neumoperitoneo abreviado, si es joven, sobre todo de unas 2 semanas y combinado con la separación de componentes, pudiera ir bien sin ningún problema. Gracias. Doctor, una cosa más, a la pregunta que mi compañero dijo, y usted dijo que por un mes es el protocolo, esto no entendí. ¿Todo el tiempo está el paciente con este neumoperitoneo o es intermitente? Sí, resulta que una vez que le colocamos el catéter dentro de la cavidad, el paciente todo el mes se queda con el catéter y vamos aumentando volúmenes de aire en forma progresiva. De manera que generalmente cuando le colocamos el catéter, colocamos 1000 cc de aire ambiental y lo dejamos dentro de la cavidad. Al día siguiente volvemos a colocar aire y ya sumamos a otros 1000, entonces serían 2000 que tiene el paciente. Y así todos los días. Esta idea surgió del doctor Goñi Moreno, ¿no? Le estoy hablando de la década de los 40, de 1940 se utiliza esta técnica, porque él vio que las mujeres embarazadas, cuando tenían al bebé, quedaba su pared muy flácida y él podía incluso plicar de un lado a otro lado la pared. Y entonces él se ideó y dijo, si los pacientes, el problema es que su pared no alcanza para cerrar, si pudiéramos hacer como una embarazada que crezca demasiado su pared sería más fácil. Entonces lo que se le ocurrió fue administrar aire, ¿no? Hacer el neumoperitoneo que llamó y que se llama hasta ahora en nuestros días. Pero Rocío, todos los días el paciente está con el catéter y todos los días hay que insuflar el aire, de manera que ustedes van a ver que poco a poco el abdomen va distendiéndose, no va creciendo, aumentando su volumen. Muchas gracias, doctor. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos mañana. Cuídense mucho y cuiden de sus familiares.
Hasta mañana, doctor, ese también. Usted también. Luego, doctor.